Buenas noches, sus señorías. Le agradezco estos 5 minutos de tiempo que me ha dado. Quisiera partir por una situación básica que tiene que ver con los antecedentes con los que ustedes disponen. Me parece apropiado comenzar y señalar en esta oportunidad que, según los datos del Ministerio Público entregados el año 2016, de los 140.022 casos ingresados por denuncias de violencia intrafamiliar en el año 2015, un 46,7% corresponden al delito de lesiones, un 38,8% corresponden a amenazas y un 9,3% al delito de maltrato habitual. Por su parte, las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género dan cuenta de 24 femicidios consumados y 50 frustrados en lo que va corrido del año. Y según este mismo organismo, las mujeres que son víctimas de violencia de género demoran en promedio 7 años en denunciar a sus agresores y lamentablemente la tasa de condena solo llega al 10%. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción o omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas. Como introducción, les voy a presentar el caso donde una mujer le provoca lesiones graves a su conviviente en el contexto de esta violencia intrafamiliar. Este defensor público en lo penal tratará en su discurso judicial de sensibilizar a los señores magistrados a través del relato de los hechos y presentación de testigos y pruebas que dan cuenta que las lesiones provocadas a la víctima se produjeron en razón de una legítima defensa de la acusada, por lo que no se ajusta el cargo de homicidio frustrado que se le imputa. Los hechos, señoría. El día de los acontecimientos, siendo aproximadamente las 7:30 horas y después de 3 días de no haber llegado al domicilio, se presenta en Juan, en un evidente estado de ebriedad y alterado, según él, porque no le habían cancelado un trabajo efectuado en la obra en que trabajó. María, al verlo en ese estado alterado, aceleró la salida de sus hijos al colegio, quedándose a solas con Juan en el departamento. Como había ocurrido en otras ocasiones, aquel día empezó el ultraje habitual que se daba por mucho tiempo, tendientes a obtener favores íntimos de carácter sexual, a los cuales obviamente María se negó. Juan, ante la negativa de María, se enfurece al punto de tomarla por las ropas sobre el pecho y le propina un golpe de puño que hace que ésta se desvanezca y caiga al piso, semi inconsciente. Acto seguido se abalanza sobre ella, tomando un cuchillo cocinero de 30 centímetros que estaba en el mesón de la cocina y poniéndosela en el cuello, gritándole improperios de grueso calibre, y la amenazó con terminar con su vida, mientras con su otra mano le tocaba todo el cuerpo y le jalaba el pelo, azotando su cabeza contra el piso. En este escenario aterrador, su señoría, de lucha de cuerpo a cuerpo, en clara desventaja física, donde María grita y suplica por ayuda, cuando sin siquiera percatarse de que había apuñalado a su conviviente Juan con una estocada en las costillas que le hizo perder las fuerzas y posteriormente lo deja inconsciente. En medio de esta situación logra zafarse y huir pidiendo ayuda donde su vecina, la que había pedido ya la presencia de carabineros al oír los gritos. Ella esperó a la policía en casa de su vecina y no volvió a entrar de nuevo a su departamento. María tenía miedo, estaba aterrada,
Era una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cuáles son las pruebas de los hechos, su señoría? Existe la declaración de la imputada, señora María, que fueron tomadas por carabineros en el domicilio de su vecina del departamento número 403 del mismo edificio, que es el bloque 3 de la Villa Nueva Esperanza de la comuna de Renca. La segunda prueba es la declaración de la vecina señora Juana Tordesilla, la que señala haber escuchado los gritos y haber llamado a la policía. Acompañó y tranquilizó a la imputada hasta que llegasen los carabineros en su propio departamento. La prueba 3 es la declaración en calidad de testigo de la señora María González, que es la otra vecina del otro departamento contiguo al de la imputada, asignado en el número 401 del mismo piso, bloque, villa y comuna mencionadas, en donde da cuenta que existía violencia intrafamiliar desde que llegó a vivir a ese departamento el conviviente de la imputada, el lesionado, don Juan Pérez. Cuarto, las constancias de apersonamiento de carabineros por denuncias anónimas telefónicas por violencia intrafamiliar en el departamento 402 del bloque y vía señalados anteriormente, donde se entrevista a la dueña de casa, señora María, la que en su oportunidad declina hacer denuncia por maltratos y violencia, debiendo señalar que esta situación se repitió 3 veces el último año, fechas que constan en la carpeta, su señoría. Quinto, están como medios de prueba las constancias de atención de urgencia del Centro de Salud Familiar de Renca, en donde la señora María fue atendida en 2 ocasiones distintas por presentar lesiones de asalto atribuidas a golpes de puño y pies, heridas cortantes en su ceja y pómulos, todas de carácter menos grave. Las fechas de atención y el detalle del carácter de las heridas están contenidas en la carpeta. Debo señalar a los señores magistrados que estas lesiones no fueron denunciadas en su momento por la imputada, por el miedo que le provocaba su conviviente y por las consecuencias agresivas que pudiera él tener. Sexto, se acompaña un certificado del Instituto Médico Legal de las alcoholemias tomadas al lesionado y a la imputada, resultados que demuestran que el hombre actuaba en manifiesto estado de ebriedad y que la mujer no tenía presencia de alcohol en su sangre. Y por último, su señoría, se adjunta un informe psicológico preparado por el CERNAMEC, donde indican las secuelas visibles provocadas por, entre comillas, una prolongada exposición a medios adversos y de humillación constantes, con atropellos y abusos que provocan en la paciente una muy baja estima y pocas ganas de enfrentar la vida. Informe preparado por la psicóloga del CERNAMEC. Entonces, su señoría, nuevamente estamos frente a un caso lamentable de abuso y violencia doméstica y de género, en donde por más de un año la señora María fue sometida en forma reiterada a una violencia intrafamiliar y a una vida de humillación y agresión en donde tuvo que guardar silencio por miedo. Queda reflejado a través de las pruebas presentadas en este tribunal que la imputada tenía una vida relativamente sana y normal antes de comenzar su convivencia con el lesionado Juan Pérez. María respondía a las obligaciones de toda mujer normal en Chile, de esfuerzo, responsabilidad y trabajo, preocupada por sus hijos escolares, por su alimentación, bienestar y abrigo. Todo esto sufrió un cambio a partir de la relación de convivencia que experimentó con Juan, el cual desde el comienzo daba luces de abuso y desigualdad, de celos y prepotencia, de sometimiento por medio de la fuerza, de amenazas y daños físicos, sexual y psicológicos. En Chile, su señoría, como han de saber, en 1994 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Belém do Pará, Brasil, ratificada en Chile en el año 96, su señoría.
Este es el primer tratado internacional que reconoce explícitamente la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y reconoce que ésta constituye, entre comillas, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asimismo, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Respecto a la violencia doméstica, en 1979 se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW, ratificada también por Chile en el año 1980. En su recomendación general número 19 del año 92, el comité señaló que, en el artículo 1 de la Convención, define la discriminación contra la mujer. Esta definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. La ley 19.325, que incorporó el concepto de violencia de género a la legislación de manera explícita, y en el año 2005 esta legislación fue modificada por la ley 20.066 de violencia intrafamiliar, conocida como la ley BIF. Desde el punto de vista procedimental, las principales modificaciones fueron introducidas por la ley 19.968, que creó los tribunales de familia. La modificación al Código Penal contenida en la ley 19.617 amplió el ámbito de aplicación del tipo penal de violación, incorporando la perpetrada por cónyuges y convivientes. El maltrato habitual se tipificó como delito específico en el artículo 14 de la ley 20.066, aumentando el rango de la pena aplicable de 61 días a 3 años de cárcel. El femicidio fue incorporado en el artículo 390 del Código Penal por la ley 20.480. Como refutación, su señoría, que en el contexto de violencia intrafamiliar que sufría desde hace tiempo la procesada, el día de los acontecimientos ella solo se defendió de las agresiones de las que fue objeto por parte de su conviviente. Entre comillas, en la medida de su defensa fue en respuesta proporcionada a una agresión injusta, y no cabe duda que cualquiera sea la actitud de quien se defiende, existe una auténtica causa de justificación que legitima el acto realizado. Esto es, haber utilizado la misma arma con la que estaba peligrando su vida. Incurren entonces, sus señorías, los 3 requisitos básicos para reconocer los actos de legítima defensa, que son, primero, la agresión actual e ilegítima de la que fue objeto. Segundo, la necesidad racional de la defensa. Y tercero, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Por tanto, vistos en esta causa rol 3333 del Juzgado del Crimen de Renca, seguida en contra de mi defendida, la señora María del Socorro, por el delito de homicidio frustrado en la persona de Juan Pérez, acto ocurrido el pasado 29 de febrero del 2018, que se lee en las fojas 70 y 71 del proceso. En contra de la invocación de la causal de homicidio frustrado, por considerar calificación equivocada del delito, toda vez que la imputación se funda y discurre sobre hechos enteramente distintos de los sentados por la acusación. Considerando, su señoría, primero, que en el contexto de la causal se observa una errada calificación de los hechos, toda vez que estos no configuran ese ilícito penal, sino que el delito de lesiones menos graves, previsto en el artículo 399 del Código Penal, y por esta razón se infringió este precepto por falta de aplicación, y el artículo 390 de ese mismo código por falsa aplicación, y como consecuencia se infringieron también las demás disposiciones de la ley que menciona el recurso,
con influencia sustancial en lo que se fallará. Segundo, que para resolver adecuadamente este recurso debe tenerse en consideración los hechos de la causa, esto es, que la mañana del 29 de febrero del 2018 Juan Pérez resultó lesionado por arma blanca en el costado izquierdo de su tórax con ocasión de violencia intrafamiliar en contra de la procesada, María del Socorro, quien se defendió del ataque usando los medios de los que disponía en el momento. Tercero, que en la vista de los hechos y lejos de toda duda razonable, la procesada era víctima habitual de violencia intrafamiliar y que aquella mañana fue atacada verbal, física, psicológica y sexualmente por su conviviente, el que utilizó un cuchillo de cocina para amenazar de muerte a la imputada mientras procedía al ataque. Cuarto, que producto del ataque y dadas las diferencias sustantivas de contextura y fuerza empleadas por su conviviente para abusarla, en un segundo descuido esta mujer clava el arma en el costado del tórax, provocándole una herida que lo dejó lesionado sin poder terminar la agresión sexual que éste pretendía. Quinto, considerando que el arma utilizada para la agresión fue manipulada por el conviviente con propósito de disuadir y amedrentar a la procesada, que según su propia declaración, ésta habría aprovechado un descuido del atacante para con esa misma arma proceder a lesionarlo en el costado en una sola ocasión, y al zafarse salir huyendo al departamento de su vecina. Sexto, que en ningún caso se dio la fuga, solo abandonó el lugar por miedo y la conmoción del momento, y que al llegar Carabineros manifestó cómo habían ocurrido los hechos en forma espontánea y sintiéndose arrepentida de su actuar violento. Séptimo y último, su señoría, que en virtud de los hechos y dadas las condiciones de cómo se produjeron, esto es, ser agredida ilegítimamente, repeler el ataque de su agresor utilizando racionalmente los medios que disponía y sin mediar provocación por parte de ella, es que se viene en solicitar tenga bien recalificar la causal del proceso de homicidio frustrado por la que se establece en el artículo 10, número 4 del Código de Procedimiento Penal, su señoría, esto es, que existen las condiciones de legítima defensa en este caso. Muchas gracias, sus señorías. Buenas noches.